Hola a todos, una vez más bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Ana y esto es Exclusive Muebles. En el vídeo de hoy os traigo la renovación de esta mesita que tenemos aquí. Es una mesita de noche, una mesita auxiliar y le vamos a dar un cambio de look. Como en todas las piezas que hacemos, lo primero es limpiar muy bien todo el mueble. Para eso utilizo agua y jabón, agua templada y con una bayeta, un trapo húmedo, lo limpio todo en profundidad. Y el siguiente paso es desmontar al máximo todas las partes del mueble. Voy a retirar los cajones, la puerta y todos los adornos para que sea más fácil de pintar. La mesita viene con una tapa de madera que está muy fea y en muy mal estado. Se la vamos a reemplazar. Lo primero es remover toda la chapa antigua y le colocaremos una tapa nueva de madera maciza. A continuación toca imprimar, pero antes hay que limpiar otra vez muy bien todo el mueble. Voy a utilizar alcohol de limpieza para que no me quede ningún resto de grasa. Y ya una vez esté bien limpio, pues daré 2 manos de imprimación. Mientras se seca la imprimación, vamos a hacer la nueva tapa para nuestra mesita. Sacamos las medidas y en un tablón de madera, es una madera maciza de abeto, vamos a cortar y vamos a colocar una tapa nueva. Le voy a dejar la madera vista, o sea, no la voy a pintar. Entonces hay que prepararla muy bien, lijarla, y lo que le voy a aplicar es un barniz de color perla que, como podéis ver, deja que se vea debajo la veta de la madera. Da un toque perlado, pero a la vez se sigue viendo la madera sin llegar a pintarla del todo. Le daré 2 manos de barniz y lo que es la tapa estaría terminada, solo faltaría colocarla. De vuelta al cuerpo de la mesa, voy a dar una mano de pintura. Voy a utilizar un tono gris, un tono piedra, y voy a pintar toda la mesa con este tono. Voy a pintar también el interior de la mesita y los cajones, y para ello voy a utilizar un color que contraste. Voy a utilizar este tono salmón que va a crear un contraste muy bonito con el exterior de la mesa. Ahora lo que voy a hacer es, con una plantilla de stencil, voy a aplicar un estarcido en los laterales y en la puerta. Como podéis observar, no estoy rellenando de masilla por completo toda la plantilla, porque lo que quiero es que tenga así un efecto como desgastado. Repito en el otro lado, y aquí lo bonito es que va a quedar asimétrico, porque no va a quedar exactamente igual en los dos lados. Y lo mismo en la puerta también, un poco de forma aleatoria voy poniendo relieve en algunas partes. Una vez la masilla esté bien seca, voy a utilizar una lija muy finita y voy a lijar ligeramente toda la superficie para, a continuación, volver a pintar. Voy a dar otra capa del tono gris que he utilizado al inicio y voy a pintar otra vez toda la mesita con ese tono. He dejado que se seque muy bien la pintura y a continuación lo que voy a hacer es aplicar un decoupage sobre la puerta. Voy a utilizar papel de decoupage, lo aplicaré primero colocando el pegamento en la puerta y después colocando el pegamento en el papel, y ya lo pego por encima. Recordar que debajo le he puesto un estarcido. Entonces lo que va a pasar es que cuando se seque se me va a notar el relieve debajo.
En los laterales voy a aplicar también un decoupage, pero en este caso voy a utilizar una servilleta. Y aquí va a pasar lo mismo, se me va a notar el relieve del stencil que le puse debajo. Para terminar voy a dar una capa de pegamento por encima de toda la superficie que lleve papel para que así quede bien protegido. Han pasado un par de horas y el pegamento está bien seco, entonces ahora lo que voy a hacer es, utilizando varios colores, tengo un tono azul, tengo un blanco, tengo el tono piedra que estaba utilizando antes, y pues haciendo un poco mezcla entre los tres colores, pues voy a difuminar muy bien los bordes del papel, y en las patas pues le voy a dar un efecto un poco degradado, de más claro a más oscuro. En la puerta, como el papel va dentro de esta especie de moldurita que tiene, no necesito tanto difuminar los bordes, pero igualmente le voy a dar con mis tres tonos de color, el azul, el blanco y el gris, para que quede pues igual que en el lateral. Utilizando un pincel muy finito voy a pintar el interior de las molduras y unos pequeños detalles en las patas con pintura dorada. Como me ha gustado mucho el contraste que hace el dorado con el azul, he decidido pues añadir más dorado. Además quiero un dorado bien vivo. Entonces lo que voy a hacer es, utilizando mi plantilla de stencil, voy a aplicar pegamento en spray en el mismo sitio donde ya tengo el relieve, y lo que voy a hacer es aplicar pan de oro, estas hojas de pan de oro, y igual que hice con el estarcido en relieve, pues un poquito de forma aleatoria y solo en unos pequeños puntos voy a aplicar este dorado. Lo aplico y con un pincel y con una lija voy a remover la gran mayoría del pan de oro para que se queden solo con unos detalles. El efecto final va a ser parecido a si hubiera utilizado la técnica del pincel seco sobre los relieves, o en caso de no tener los relieves, si hubiera sido un estarcido pues normal con pintura dorada. Lo que pasa es que al aplicar el pan de oro, pues lo que consigo es un acabado mucho más, con unos colores mucho más vivos, mucho más intensos. Y ya por último, lo que voy a hacer ahora es proteger y sellar muy bien todo el acabado, toda la pintura, todos los estarcidos y el decoupage. Voy a utilizar un barniz satinado y daré un par de manos de barniz. Me falta también colocar un tirador, volver a montar todo en su sitio, la puerta, el adorno superior y lo que es la tapa, y aquí está. Este es el resultado final. Si os ha gustado este vídeo, dejadnos vuestro like. Cualquier duda o cualquier sugerencia que queráis hacernos, nos lo podéis dejar en los comentarios, que os leemos y os contestamos. Y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos el siguiente vídeo.